Seguimos ahora con el técnico Damián Genem de Sede Este, quien nos va a hablar de cáncer de próstata, resonancia magnética nuclear, tomografía de emisión de positrones. Hola chicos, buenas tardes para todos los presentes y para quienes estén siguiendo la jornada por el canal de YouTube de la universidad. Mi nombre es Damián Genem y en esta oportunidad voy a hablarles de un estudio 2 en 1 de tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética y su rol diagnóstico en el cáncer de próstata con un radiofármaco específico que es el carbono 11 colina. Antes de empezar, quería agradecerle a la licenciada Lorena Ferrero por la convocatoria, también al licenciado Martín Prado, también al licenciado Elías Araya, que me dio una mano con este trabajo para que saliera de la mejor manera. Siguiente. Los objetivos planteados para esta presentación son tener unos conocimientos sobre lo que es la resonancia, el PET, luego estudiar lo que es en sí el estudio 2 en 1 de resonancia magnética y PET, un poco de la anatomía de la próstata, conocer algunas características del cáncer y su estadificación. Vamos a ver también el radiofármaco utilizado con su biodistribución normal, las indicaciones de este estudio, la preparación del paciente, el protocolo, algunos casos clínicos y vamos a terminar con una conclusión. Por empezar, podemos decir que la resonancia magnética es una técnica diagnóstica de imágenes médicas que por medio de imanes poderosos y bobinas de radiofrecuencias logran provocar una variación en los núcleos atómicos del cuerpo. Esta variación va a ser captada por antenas que la va a enviar a un espacio virtual denominado espacio K, luego por una ecuación matemática muy compleja denominada transformada de Fourier, va a transformar todos estos datos en una imagen. Aquí a modo de ejemplo vemos unas imágenes en cortes axial y sagital potenciados en T2 de la próstata. La tomografía por emisión de positrones, o PET por sus siglas en inglés, es una técnica diagnóstica de medicina nuclear en la cual se inyectan radiotrazadores generadores de positrones. Lo que va a pasar con este radiofármaco es que se va a producir una interacción de los electrones con los positrones del medio circundante, provocando una aniquilación y emitiendo 2 cuantos gamas de 511 electronvolt de energía emitidos en direcciones opuestas. Lo que va a hacer el anillo de detectores del PET es detectar estas coincidencias, estas aniquilaciones, y en base a esas coincidencias formar una imagen. Esta técnica nos brinda información metabólica, tiene escasa referencia anatómica y tiene aplicaciones tanto en cardiología, neurología, oncología e infecciones. En las imágenes, la anterior. Gracias. Vemos una imagen de un barrido completo de PET de un paciente con metástasis ósea y en la imagen de la derecha vemos el anillo de detectores del PET. Ahora vamos a estudiar las dos modalidades en conjunto. Esto es un equipo PET resonancia ubicado en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear. Es un equipo de 3 Teslas. Este equipo nos brinda información anatómica y metabólica. Tenemos menor aporte de radiación ionizante al paciente debido a que no tenemos la tomografía en este estudio. Tiene gran detalle anatómico, por esto mismo que les digo, que tenemos un imán de 3 Teslas. Sus detectores son basados en lutecio y los fotomultiplicadores de silicio. Cabe destacar que esto no es una característica intrínseca del PET resonancia, sino que equipos más nuevos de PET-CT también cuentan con esta tecnología. Acá también tenemos unas imágenes a modo de ejemplo de un barrido completo del PET, un barrido de la resonancia y las imágenes fusionadas. Para ver un poco de la anatomía de la próstata, de anterior a posterior, vemos que tenemos la zona central, zona transicional y zona posterior. Este es un corte axial potenciado en T2. A la derecha tenemos un coronal, también en T2. En la que vemos en la región superior, vemos la zona central, más hacia abajo la zona posterior. Siguiente.
Acá tenemos un corte sagital de la próstata, de anterior a posterior. Tenemos la uretra prostática, la zona central, zona posterior, las vesículas seminales y la fascia prerrectal. Bueno, para dar algunas generalidades del cáncer de próstata, es la segunda causa de muerte en hombres, y en hombres mayores de 50 años es el cáncer más frecuente. En sus estadios iniciales es asintomático. Esta patología puede causar metástasis ganglionares, óseas pulmonares, entre otras. Su diagnóstico es mediante el tacto rectal o el examen PSA, que es el antígeno prostático específico. En la imagen vemos las zonas de diferentes colores y abajo tenemos unos porcentajes. El 10% del cáncer de próstata, en un 10% se produce en la zona central, que es lo que vemos en amarillo. Luego, en un 20% en la zona transicional, que es lo que vemos de color naranja. La patología más común de esta zona es la hiperplasia prostática benigna, que es una inflamación del tejido glandular. Y en un 70% en la zona posterior hay probabilidades de que se produzca el cáncer de próstata, ya sea más anterior, posterior, medio o lateral. Siguiente. Los criterios para estadificar esta patología tenemos dos. Tenemos los PIRAT y los Gleason. El PIRAT está determinado por la resonancia magnética multiparamétrica. Esta es la versión actualizada de los PIRATs, versión 2.1. Es una puntuación que va desde el 1 hasta el 5, en la que el 1 es baja probabilidad y en el 5 es altamente probable que sea cáncer. Y el score de Gleason está determinado por la biopsia. Como vemos, tenemos una puntuación del 1 al 5. El patólogo, cuando estudia esta muestra, lo que puede ver en el microscopio es una celularidad, ya sea como en el 3 o en el 4, y en base a eso le va a asignar un número. Por ejemplo, ve células de grado 3 y 4, entonces tenemos un Gleason 7. Para conocer un poco el radiofármaco elegido en esta presentación, que es el carbono 11, cabe destacar que no es el único, sino que a nivel mundial el más utilizado ha sido el galio 68 PSA, bueno, el carbono 11 colina también, y actualmente se está trabajando con el flúor 18 PSMA, que presenta una mayor especificidad diagnóstica y es más preciso en el diagnóstico. Pero no vamos a hablar mucho de eso, sino que vamos a hablar del carbono 11, que es un radiofármaco que se obtiene en un acelerador de partículas, en un ciclotrón. Se bombardea un target gaseoso de nitrógeno 14. Es un proceso mucho más complejo que eso, pero no lo vamos a explicar. Este radiofármaco tiene un periodo de semidesintegración de 20 minutos. Presenta captación a los 5 minutos, por lo que hay que hacer la inyección del radiotrazador una vez posicionado el paciente en el equipo, ¿no? La colina está presente en las membranas celulares, y cuando tenemos mayor síntesis de membranas vamos a tener mayor captación. Este radiofármaco se elimina por vía hepatobiliar y renal. Acá vemos la biodistribución normal del radiofármaco. Vemos que captan radiofármaco las glándulas parótidas, las submaxilares y el hígado, páncreas, vaso y riñones. Vemos que aparece marcadamente hipermetabólico. Las indicaciones de PET resonancia, probablemente la principal sea la del 2 en 1, la de estudiar la resonancia con el PET, que de todos modos se harían. También está indicado en diagnóstico para estadificación, para determinar el sitio de punción para la biopsia, para estudiar una recidiva bioquímica, para confirmar malignidad por el índice SV y por un control post-tratamiento. La preparación del paciente para este estudio es un examen de creatinina con una antigüedad de no más de 3 meses para que sepamos que presenta una correcta eliminación los riñones, una correcta funcionalidad.
Abstinencia sexual para que las vesículas seminales aparezcan llenas, entonces es más fácil de detectar alguna patología que tengan, que presenten. Factor AG para eliminar todos los gases, porque como sabemos las secuencias de resonancia son muy sensibles, entonces si tenemos algún gas en contacto con la región a estudiar nos puede llegar a generar algún artefacto. Ayuno previo, limpieza rectal y micción previa antes del estudio. A la hora de tener el paciente en la sala, vamos a evaluar su historia clínica, va a firmar el consentimiento informado, se quitará los objetos metálicos porque bueno, lo vamos a someter a un campo magnético potente, se le van a colocar las bobinas, tanto de cabeza y cuello como la de abdomen y pelvis. Recordemos que este es un examen que se hace de cuerpo completo. Entonces se colocan todas las bobinas para tener señal de toda la región a estudiar. A la hora de hacer las secuencias de alta resolución T2, se le va a administrar un antiespasmódico para reducir el movimiento peristáltico. Siguiente. El protocolo de PET resonancia consta de un PET de cuerpo entero de 5 camillas aproximadamente, dependiendo de la altura del paciente. Luego se va a realizar una localizada a la pelvis de una camilla. Siguiente. Y también se va a hacer la resonancia multiparamétrica localizada en la próstata. Se van a hacer múltiples secuencias, por eso multiparamétricas, se van a hacer, se va a estudiar en secuencia de difusión, en perfusión y en un T2 de alta resolución de 3 milímetros orientados a la uretra prostática, sin gap, sin espacio entre los cortes. La secuencia de difusión es una secuencia que nos va a brindar información funcional de un tejido. Está basada en el movimiento libre del agua, lo cual, si presenta una restricción de la difusión, vamos a ver el tejido hiperintenso, como lo vemos en la imagen, en la zona posterior de la próstata, en la zona posterior izquierda, que presenta una restricción de la difusión. Para confirmar esto, vamos a aplicar una herramienta de postproceso denominado mapa de ADC, que se estudiará en diferentes valores de 1000 para confirmar que verdaderamente presenta una restricción de la difusión. La perfusión también es una secuencia que se utiliza en este estudio, que también es funcional y nos brinda información hemodinámica del tejido en cuestión. Antes de dar los casos clínicos, quería agradecerle al servicio PET de la FUESMEN que me permitió usar estas imágenes y estos casos que pertenecen al doctor Gustavo Peña, jefe del servicio de PET, así que bueno, agradecerles a ellos. En el primer caso clínico tenemos una estadificación, un paciente de 87 años con un adenocarcinoma, un Gleason 8, PIRAT 5, presenta un PSA elevado de 16 nanogramos por mililitros, entonces se le pide un PET de resonancia para estadificación. Vemos que en la zona posterior presenta una zona hipointensa en la secuencia T2. Luego en la difusión vemos que se ve hiperintensa y en el mapa de ADC la vemos hipointensa, lo cual nos confirma que presenta una restricción de la difusión. Acá también tenemos la secuencia de perfusión con sus respectivas curvas. Vemos que la zona del tumor presenta una marcada neovasculatura porque tiene un lavado rápido similar a la arteria ilíaca. También lo que se encontró en este paciente es que tenía un ganglio en cadena ilíaca que cuando se hizo el primer barrido presentaba un SV de 2,24 y luego en el localizado presentaba un 2,85, lo cual elevó su captación, es sugerente de un secundarismo, de una recidiva. Siguiente. En el segundo caso clínico tenemos una restadificación también, un paciente de 73 años con cáncer de próstata en el año 2016, se le realizó la prostatectomía, fue un Gleason 7, se lo trató con radioterapia y comienza a elevar el PSA en el 2017. Lo continúa elevando en el año 2018 y se le pide un PET para reestadificar.
Como vemos en las imágenes, en la zona del lecho quirúrgico no presenta ninguna zona que sea sugerente de recidiva, perdón. Pero vemos que también en cadena ilíaca presenta un ganglio que en el PET inicial presenta una captación de 3,57. Siguiente. Y en el localizado vemos que ha aumentado su captación y el ganglio capta más que el músculo adyacente, lo cual nos termina confirmando que ahí estaría el secundarismo, la recidiva. Presenta una captación, un SV de 5,42. El tercer caso clínico es una recidiva también de un paciente de 72 años, con biopsia que termina confirmando que tiene un cáncer de próstata. Fue un Gleason 7, se le realizó prostatectomía y empieza a elevar el PSA. Se le pide un PET-CT para evaluar una recaída, lo cual da negativo de recaída. Se le realiza una resonancia magnética multiparamétrica, la cual informa que no hay imágenes sugerentes de patología. El paciente continúa elevando el PSA, se vuelve a pedir un PET-CT con carbono 11 para la búsqueda de la recaída. Y como vemos en las imágenes, presenta una leve captación. Los técnicos a la hora de hacer el estudio tenían dudas si podía ser orina por la eliminación del radiofármaco, entonces lo que hicieron fue pasarlo al equipo de PET resonancia y terminan confirmando que en el lecho quirúrgico había una recidiva. No eso también, sino que también tiene ganglios todos metastásicos que aumentaron su captación cuando pasó cierto tiempo. Como conclusión, podemos decir que está comprobado científicamente que PET resonancia representa una gran promesa para el diagnóstico, estadificación y guía de biopsia en el cáncer de próstata. Es una herramienta muy útil por esto del 2 en 1 que les hablaba, que de todos modos se haría el PET y la resonancia, reduciendo los tiempos del paciente. Tiene mayor precisión diagnóstica en el sitio de la recidiva y a futuro es una gran promesa tanto en la planificación como en el seguimiento del tratamiento del cáncer de próstata. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Muchas gracias.